Estuve con unos problemas acá de, Buenas de tardes. servicio de internet. ¿Qué tal, Patricia? Y ahora recién pude regularizar esto y conectarme. Entonces, con las disculpas del caso por, por esta situación, ¿verdad? De repente cambia un poco de temperatura, sopla un viento y automáticamente, bueno, tenemos problemas acá con la provisión. Bueno, ahora vamos a poner esto en silencio y a ver, vamos a continuar con esta es nuestra última semana, ¿verdad? Creo que después no sé si el lunes que viene tenemos clase o el lunes que viene es la evaluación final. Creo que es la evaluación final. No sé si alguien me puede. Teníamos un delegado por acá, me parece, ¿eh? A ver si nuestro delegado está conectado o si alguien me puede recordar. Mm, Creo que, no sé si me pueden recordar si me queda la clase de hoy y mañana o si es la Así es, clase de hoy. profesor. Esta es la Y última tiene semana. hoy y mañana, así mismo. Ah, el lunes sería la prueba ya entonces, ¿verdad? Así es, profe. Tiene- Bueno, bueno. Bien, bueno, entonces manos a la obra. Rápidamente vamos a compartir acá la pantalla. Vamos a hablar de instrumentos públicos y privados. Ya a esta altura del campeonato, ustedes ya saben, bueno, en todo lo que tenga que ver con esto de la legislación, ya saben, bueno, desde el derrotero inicial, ¿verdad? El concepto básico, los conceptos básicos del derecho, cómo se manifiesta el derecho mediante las legislaciones, las disposiciones de mayor jerarquía, que son las constitucionales. Hicimos un repaso rápido del derecho constitucional. Vimos que el átomo del sistema legislativo se encuentra conformado por las normas, ¿verdad? Vimos cómo se construye una norma, el, el objeto de las normas, los elementos de las normas. Edith levantó la mano. Edith, hablar más. No hace falta que levantes la mano, directamente puedes interrumpir. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, mi consulta es, como tenemos esta semana lunes y martes, o sea, mañana hasta mañana, el miércoles tendríamos otra evaluación o ya el lunes directamente nomás ya. No, cada módulo, ¿verdad? Cada semana está diseñada para tener las dos clases y después esa actividad de retroalimentación que es la pruebita, ¿verdad? Para fijar los conocimientos. Entonces, todas las semanas van a tener, eh, incluyendo esta, la evaluación y aparte la evaluación final el lunes. La evaluación final sería todas las clases que desarrollamos. Así mismo, sobre el total, sobre el total. Bueno, ese material sobre el total tendríamos disponible. El material es lo mismo que tienen en la grabación. Ah, O solo sea, eso. no se va a quitar, claro, no va a salir nada. A ver, no les voy a decir, bueno, tienen que conseguir el libro de tal cosa y estudiar. No, no. Tratamos de hacer este sistema de formación lo más sencillo posible y en ese sentido encontramos con la directora Marcet la mejor forma, entendimos que sería la de tener estas charlas cortitas, ¿verdad? De apenas 2 horas, de 2 días y sobre eso, sobre lo que hablemos esos 2 días, después hacer la evaluación. Al final, la evaluación para el cierre, ¿verdad? Que es la del lunes, va a ser una suerte de evaluación general sobre todo lo que ustedes ya hayan rendido, ¿ok? Y sobre El cuestiones total que ya hablamos, que ya las hablamos en dice clase. dice que las evaluaciones semanales son de 10 puntos.
Sí, Y el examen final, ¿cuántos puntos sería? no recuerdo si era sobre 20 o 30. No recuerdo porque eso Mm, está adaptado a... Resulta que cada semana tiene su puntaje del sí, 100%, que es el total. este miércoles sería 40 puntos ya en total con la evaluación de cada semanal. Y bueno, entonces el resto sería, la verdad que no sé en cuánto sería el puntaje. Yo me limito a redactar las preguntas y enviar las respuestas, ¿verdad? La puntuación queda a cargo ya de la organización, que son los que manejan el tema de la asistencia, las evaluaciones, los puntajes, etcétera, etcétera. Eso tendrían que verlo con la profe Carla. Dale, profe, aclarado de mi parte, eso nomás. Ok, Gracias, no, cuando quiera. ¿Alguien más? muy amable. Ok. Bueno, si no hay otra consulta, entonces entramos rápidamente en esta penúltima lección, ¿verdad? La última va a ser mañana. Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos públicos y privados. Mañana vamos a hacer una charla sobre cuestiones fundamentales de índole laboral, ¿verdad? Para que conozcan un poco lo que guarda relación con sus derechos laborales y bueno, que eventualmente algunas personas se encuentren, sobre todo las que no están interiorizadas con la ciencia jurídica, que sepan, bueno, que tienen estas prerrogativas, estos derechos, esta es la tutela que diseña el Estado sobre estas materias. eh, y que eventualmente puedan utilizarlas como herramienta o de consulta o como defensa en caso de que tengan algún inconveniente en sus respectivos trabajos. Bueno, entramos rápidamente a lo que son los instrumentos públicos y privados. Los instrumentos públicos, para entrar a hablar de lo que son instrumentos públicos, tenemos que ir a una noción fundamental que de repente utilizamos de forma indistinta el término documento o instrumento. Por lo general utilizamos más documentos. Vino tal documento, mira, te llegó, tráeme ese documento. Hay una relación, digamos, de mayor a menor en cuanto a su contenido entre instrumento y documento. Vamos a ir a lo más básico, que es la figura del documento, y vamos a ver en qué consiste. Según la Real Academia Española, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia Española, un documento puede ser un diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de hechos históricos. No históricos en el sentido de un libro de historia ni nada, sino de un registro de algo que aconteció, como un escrito, un certificado, una certificación, un diploma o este tipo que que van a recibir al terminar este curso, ¿verdad? También es un escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados para probar algo. Acá hablamos de un documento como un instrumento o como un elemento de prueba. Un carnet, un pasaporte, título. Y también la Real Academia Española define al documento como una cosa, ¿m?, que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, especialmente del pasado. Un resto de vasija puede ser un documento arqueológico. Entonces, en las dos primeras acepciones tenemos eh, más que nada una naturaleza, por decir de alguna manera, probatoria, ¿verdad? Es un escrito, la esencia es que sea algo escrito que sirva para probar algo o para certificar que algo pasó, que un diploma para certificar que ustedes concluyeron el curso, que aprobaron todos los módulos, que es lo que van a recibir, o un carnet que sirve para probar que ustedes están en condiciones para o ejercer la abogacía, o un carnet de conducir, que están en condiciones para conducir un vehículo, o inclusive también un documento, según la RAE, puede ser una cosa, ¿verdad? Algo de naturaleza arqueológica que sirva para
para probar algún hecho histórico. Eh, quiero silenciar a alguien que se le activó acá el micrófono. Ahí está. Ok. Bien. Continuamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre documentos e instrumentos? Un documento es todo lo que permita expresar una idea o registrar un hecho en algún soporte o medio. Puede ser una fotografía, un CD, un video, una carta. Tiene tres elementos. El soporte, que es el material en el que está, por lo general un papel, ¿verdad? En donde se escribe. La grafía, que es el hecho de tener algo escrito, ¿verdad? Encima. Y el contenido, que es el mensaje. Por ejemplo, cuando terminen ustedes este diplomado, van a tener el soporte, va a ser un pedazo de papel o una cartulina plastificada. La grafía, que van a ser ese conjunto de palabras donde va a estar escrito un mensaje, y el contenido, que va a ser la información de ese documento, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el contenido? Que ustedes en fecha tal aprobaron un curso realizado por tal institución y que consistía en tal materia, en legislación nacional, y que fue impartido por fulano y tuvo una carga horaria de tantas, y que aprobaron todas las pruebas y todos los exámenes. O sea, el contenido que va a aprobar va a tener por acreditado esto que ustedes están haciendo ahora. El instrumento, el instrumento también es un documento escrito, principalmente escrito, ¿verdad? Es una prueba necesaria para acreditar o recordar algo, y se constituye de un solo elemento, que es el soporte papel en el que se plasma la escritura. Ahí tenemos entonces estas diferencias. En el caso del instrumento, no podemos decir que sea una vasija, como estábamos viendo en el caso de la RAE, no puede constituirse un instrumento, y menos un instrumento público, ¿verdad? Porque encima los instrumentos públicos por lo general se encuentran, en cuanto a su contenido y condiciones de regularidad, se encuentran descritos en una norma. Vamos a ver más adelante cuándo se considera que un instrumento es válido, cuándo es regular, etcétera, etcétera. Cuando cumple ciertas condiciones que la ley o las normas le establecen para que tenga validez. Si no tiene eso, y bueno, y no tendrá validez. Entonces, el instrumento es todo lo que es escrito. Instrumento es todo lo que es escrito. Todo lo que no sea escrito es un documento. Y esto nos lleva entonces a la regla general, que les va a servir para recordar esta relación entre instrumento y documento, que dice: todos los instrumentos son documentos, pero no todos los documentos son instrumentos. Entramos entonces, ya propiamente teniendo aclaradas las diferencias y los conceptos entre instrumentos y documentos, vemos que instrumentos públicos, son los otorgados con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público, y a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos. Entonces, acá tenemos los elementos que intervienen en la conformación de un instrumento público. Como le decía, son los otorgados con las formalidades que la ley establece. La ley en sentido general, ¿verdad? No todos los instrumentos públicos están expresamente contemplados en la ley. O sea, a ver, una resolución que establece la apertura del periodo de pruebas en un sumario administrativo en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible no está precisamente contemplada en la ley. Hay una resolución interna, o sea, una norma de menor jerarquía que se encarga de establecer esas condiciones de regularidad. ¿Ok? ¿Habrá alguna norma, una regla de derecho que establezca las generalidades
de los instrumentos públicos, como es la ley 7715 realmente, que dice cuáles son las condiciones de regularidad. Ahora, internamente en cada institución pública tiene su propia normativa donde dice, bueno, esta resolución va a decir tal cosa. La resolución de licencia ambiental, del impacto, estudio de impacto ambiental, va a decir esto, esto, esto y esto. Eso no está, por ejemplo, previsto en la ley. Está dentro de la normativa que es propia del MADES. ¿Ok? Bien, entonces, son los otorgados con las formalidades que las normas establecen. O sea, siempre hay una norma que dice estas resoluciones, estos instrumentos tienen que decir o tienen que tener estas condiciones. Si no, no son válidos. Otras definiciones que son aquellas a los cuales la ley les reconoce autenticidad. Son aquellos a los cuales la ley les reconoce autenticidad. Es decir, a los que prueban por sí mismos la verdad de su contenido. Un acta, uno va ¿cómo se llama este lugar de registro civil de las personas y pide un certificado de matrimonio, que le expidan un certificado de matrimonio, ¿verdad? Una persona esté casada. Bueno, la ley establece, las normas establecen que ese certificado expedido va a tener por sí mismo validez para aprobarse ante cualquier institución. ¿Qué significa eso? Que si uno va a la municipalidad a hacer un trámite y le piden ese certificado, al momento de llevar el certificado, no hace falta probar que estamos casados con testigos o con medio de una información sumaria o nada. El solo hecho de llevarle ese instrumento público a la autoridad hace plena fe del contenido del mismo. O sea, el instrumento ya vale por sí mismo. ¿Por qué? Porque la ley dice o porque las normas dicen que ese instrumento dictado en esas condiciones, que sea en la hojita azul y que tenga la estampilla ahí arriba y que diga el nombre del marido y la esposa y que esté firmado por tal persona, si tiene esos requisitos, entonces vale como instrumento público y sirve para probar por sí mismo lo que está diciendo, el contenido de ese instrumento público. Son todos los que seguimos con las definiciones, ¿verdad? Porque abordan varias perspectivas, varios puntos de vista de lo que es un instrumento público. Son todos los que, revestidos de las formalidades legales, han sido autorizados o extendidos por un oficial público. Oficial no me refiero a oficial de policía, ¿verdad? Oficial en el sentido de fueron autorizados, significa eh, firmados o brindados por un funcionario público que tiene competencia para hacer eso. A eso se refiere autorizados o extendidos por un oficial público. Dentro de los límites de sus atribuciones. Y esto es importante porque de repente miramos esta definición acá, este primer párrafo, y decimos, es como que lo leemos de forma muy automática, ¿verdad? Y pasamos por alto cuando vemos autorizado o extendido por un oficial dentro de los límites de sus atribuciones. Y hay casos que son muy llamativos, en el sentido de que son muy evidentes. Sabemos que el presidente de la República, por ejemplo, por más de que sea el administrador general del país por disposición constitucional, el presidente no puede casarle a nadie. O sea, si yo me voy y quiero, estoy con mi señora, o sea, con mi novia, imaginemos que no estoy casado y estamos con mi novia y digo, bueno, pero tanto nos queremos y tanto nos gusta este país que vamos a casarnos con el presidente. O sea, el presidente nos va a casar. Y vamos y le mandamos una carta. Ni aunque quiera, ni aunque acepte una locura como esa, el presidente no tiene atribuciones para realizar ese tipo de actos. Por eso siempre es importante ver que
el funcionario o el oficial público, como dice la definición, tenga competencia, se denomina en derecho administrativo, tenga competencia para hacer eso. Sea el presidente de la República no te puede casar, un policía no te puede divorciar, qué sé yo, el ministro de Economía no te puede dar un crédito, ¿verdad? A vos particular, etcétera, etcétera. Entonces, esos son casos muy evidentes, pero hay otros casos en que de repente en la burocracia estatal se pierde un poco eso de las competencias. O sea, hay veces que no resulta muy claro. Y eso es una cuestión no menor y plantea de repente muchos problemas cuando vemos que hay funcionarios que no tienen poder suficiente para los actos que están realizando y eso después nos llevan a problemas por las consecuencias de anulación de esos actos, ¿verdad? Imaginemos el caso extremo, que el presidente de la República nos case y bueno, el día de mañana ese casamiento es totalmente nulo. Y nosotros vamos a ir, vamos a decirle, pero el presidente me casó, el presidente de mi país, y bueno, y lo lamento, es el presidente de tu país, pero no tiene atribución suficiente para casarle a nadie, ni por más que sea el presidente. ¿Por qué? Porque el que tiene la atribución dentro del marco de la legalidad es un oficial del registro civil. Fuera de el sacerdote, ¿verdad? De la ceremonia religiosa, pero al menos en materia civil, el que tiene la atribución para eso es el oficial de registro civil. Bueno, después dice, estos instrumentos gozan de la presunción de autenticidad, hacen plena fe y tienen fecha cierta. Estas tres cosas eh, no son sinónimos, significan cosas distintas. Presunción de autenticidad significa que ante la duda de si un instrumento es un instrumento público, ¿verdad? Es original o no, se tiene que presumir que es original. Luego, que hace plena fe significa que su contenido es cierto, que su contenido es cierto. Y tienen fecha cierta, esto tiene mucha importancia porque de repente hay ciertos actos jurídicos que tienen determinado plazo para ejercerse o para llevarse adelante. Y se cuenta o se toma como punto de referencia la fecha de un instrumento público. Liz, quería preguntar algo. ¿Cómo Liz, estamos? ¿Cómo está? bien. No, yo al respecto de lo que usted está comentando sobre documentos e instrumentos, cuando habla de sinónimos, en realidad hay una corriente dinámica en nuestro derecho positivo en el que realmente se utiliza ahora instrumentos públicos a lo que son documentos, o sea, instrumentos a lo que son documentos públicos, por el tema del uso en los expedientes electrónicos, por la aplicación. Porque nuestro Código Civil habla de contratos públicos, escrituras públicas y escrituras privadas, no, o sea, de contratos privados nomás. No hace esa diferencia que usted está mencionando en cuanto a la nomenclatura en sí, porque se utilizaba documentos como algo sinónimo a instrumento. El término instrumento o instrumental se aplica desde la vigencia del expediente electrónico nada más. Según lo que nosotros manejamos yo llevo más de 30 años en la práctica y nos causó confusión cuando se empezó a aplicar de esa manera. Eh, bien. A ver, la diferenciación entre documento e instrumento, yo la hice al margen de lo que tenga que ver con la tramitación electrónica de los expedientes. Yo estoy hablando de forma súper genérica y sobre todo para tratar de darme a entender con relación a las personas que no son abogados, ¿verdad? Un documento, por eso, si ustedes se fijan, vamos a volver un poquito, se fijan que utilizando a la Real Academia Española, yo les explico lo que es un documento para relatarles que es la forma más genérica en que se utiliza un medio escrito o inclusive puede ser una cosa, como está ahí en la tercera acepción, que sirve para probar algo, para certificar algo. El instrumento, como tenemos acá,
No puede ser un instrumento, por ejemplo, no puede ser, eh, a ver, y mucho menos un instrumento público, no puede ser una vasija, una botella o algo, o alguna cuestión arqueológica. Lo que trato acá de que se entienda es que el género es documento y la especie es instrumento. Y la concepción de instrumento, al margen de que sea trámite electrónico o lo que fuera, es que un instrumento es sí o sí un documento escrito, a diferencia del documento, que puede ser escrito o no escrito, ¿verdad? Puede ser una cosa también, y que tiene un solo elemento, que es el soporte papel. ¿Ok? En cambio, el otro es, como estamos viendo en la parte de documento, un documento puede ser un CD, puede ser una carta, puede ser un video, todo eso, pues fíjense que ustedes cuando ponen la tele ven documental, entran a Netflix y ven documental. ¿Y qué es lo que hace la tele? En la tele ustedes no están viendo hojas y hojas y hojas, no, le están mostrando, ¿verdad? Registros históricos de algo o información sobre algo en un video. Entonces, para aclarar un poquito, Liz, yo estoy haciendo esta diferenciación para que se note solamente la diferencia entre documento e instrumento. No, documento no en el término jurídico, sino en el término general, en el sentido general de la palabra. Y el instrumento, y sobre todo el instrumento público, sí tiene una acepción netamente jurídica, es algo mucho más específico. El documento es mucho más amplio, el instrumento es mucho más específico. Así Bien, mismo, entramos. profesor, y haciendo una acotación con respecto a lo que la aplicabilidad jurídica desde el punto de vista legal, usted Sí, habló de nulidad o anulabilidad. La diferencia para nuestro derecho positivo es que cuando se trata de un instrumento, solamente es anulable, se va por nulidad, no anulable, se le considera por cierto. Por ahí va la mano, ¿verdad? la diferencia entre nulidad y anulabilidad es bastante amplia en cuanto al alcance y hay instrumentos públicos que pueden ser nulos y hay otros que pueden ser anulables, aunque sean instrumentos públicos. Podés fijarte en la ley 6715 del año 2021, donde te habla de instrumentos, o sea, de las consecuencias de nulidad de un instrumento público, ¿verdad? Cuando carezca de un elemento fundamental dentro de lo que establece la ley, que son elementos esenciales del instrumento público, y pueden ser un elemento que puede ser subsanable inclusive cuando le falte un elemento accesorio. Entonces depende de la gravedad de la carencia o de la falla que tenga el instrumento público. Según si es muy grave, va a ser declarado nulo y si no es tan grave, va a ser anulable, o sea que va a cumplir efectos hasta cierto momento en que sea o revocado, digo, o anulado o consentido, ¿verdad? Ratificado. Entonces, depende más o menos de eso, por ese lado. Ahora, yo no quería confundirle a la gente con nulidad y anulabilidad. Lo que estaba diciendo en todo caso es que la importancia de las formalidades que tienen los instrumentos públicos son de una envergadura tal que si es que le falta uno de esos elementos esenciales, se va a declarar nulo. Y creo que ya lo dije acá o lo dije en otro curso que estoy dictando, la nulidad para la gente que no es abogada, la nulidad en materia jurídica es la consecuencia más grave que puede tener un instrumento. ¿Por qué? Porque implica la destrucción jurídica, no solamente agarrar el papel físico y hacerlo pedacitos y romperlo. ¿Por qué? Porque ese papel, la información que estaba en ese papel se puede volver nomás a imprimir y ya está. Ahora, la nulidad significa que ese acto o ese instrumento se tiene por inexistente. O sea, es peor que romperlo en pedacitos. Es como agarrar y como que nunca existió. Entender o colegir o concluir que ese acto nunca existió. Por eso la nulidad es el acto más grave, es la consecuencia más grave que pueden sufrir los instrumentos.
Y en el caso de los instrumentos públicos, la ley establece cuáles son los elementos esenciales o las normas por sí mismas dentro de las instituciones establecen cuáles son los elementos esenciales. Y si le faltan esos elementos, y va a ser declarado nulo. Por ejemplo, la falta de firma de un instrumento público, ese es un requisito esencial. Si yo me voy y quito un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento del registro civil, de la dirección del registro civil de la persona, y me dan el certificado con la estampilla, el papelito azul, todos los datos correctos, pero no tiene firma porque se olvidó el oficial de registro o lo que fuera, ese instrumento es nulo. No puede tener, no tiene ningún valor y es entendido como inexistente. O sea, yo me voy a, supongamos, a la municipalidad, al Poder Judicial, donde sea, a tratar de utilizar eso y me van a decir, señor, esto no vale. Su papel no vale nada. ¿Por qué? Y porque le falta uno de los elementos fundamentales o esenciales para que tenga validez. ¿Y cuál es? Y es la firma. Como no tiene firma, este documento es inexistente para nosotros. Usted no lo puede usar acá. Va a tener que ir de nuevo al registro del Estado Civil y pedir uno que tenga todas las formalidades esenciales para que tenga validez, volver acá y ahí recién vamos a tener como que usted presentó este documento. Si usted no lo hace, bueno, no se va a poder hacer lugar o no se va a poder tramitar lo que usted está pidiendo. Entonces, eh, por eso es que es tan importante y si ustedes se dan cuenta en las definiciones que estamos viendo, en todo está hablando de formalidades. Fíjense nomás. Otorgado, acá son los otorgados con las formalidades que la ley establece. Vamos al otro. Eh, son aquellos los cuales la ley le reconoce autenticidad. Vamos al otro. Revestido de formalidades legales otra vez. Entonces, las formalidades no son una cuestión accesoria en los instrumentos públicos. Son requisitos esenciales que tiene que tener. Fecha, lugar, la firma. En algunos instrumentos públicos, depende de cada institución pública, ¿verdad? En algunos hay otras formalidades que dice que si no tiene, según las normas, si no tiene esta información o no tiene esta parte, por ejemplo, va a ser considerado nulo. Entonces, atender con eso, ¿verdad? Y acá lo que estaba diciendo, gozan de la presunción de autenticidad, que significa que en caso de duda se tiene que estar a la autenticidad del documento. No sé si es este documento es falsificado, es legítimo y bueno, y como un instrumento público hay que tomarlo como que es legítimo. Y también legítimo su contenido y también legítima la fecha en la que se dictó el documento, el instrumento. Bueno, tenemos en el Código Civil una lista de lo que se entiende por instrumentos públicos. Y tenemos, en primer lugar, por supuesto, las escrituras públicas. El B, cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes. Fíjense, cuando dicen las condiciones determinadas por las leyes significa con las formalidades que dice la ley. Hay algunas formalidades que son comunes a todos los instrumentos públicos, la fecha, el lugar, la firma, etcétera. Y hay algunas otras, otros instrumentos que tienen más formalidades otras. No todos son iguales. Las diligencias y planos de mensura aprobados por la autoridad judicial, actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales, la sentencia es un instrumento público, las resoluciones son instrumentos públicos. En el E, las letras aceptadas por el gobierno en su nombre de representación por un banco del Estado. Hablamos de letras de crédito, ¿verdad? El F, las inscripciones de la deuda pública, o sea, los registros de los compromisos de deuda pública que asume el Estado. Siempre cuando vemos deuda pública es deuda del Estado. Los asientos de los registros públicos. Los asientos no significan la silla.
Uno se va ahí a kilómetro 5, registro público, y la 100 ya es un instrumento público. No. Significa las anotaciones registrales en esos libros, en todo lo que sea el sistema de registro público, cada dato que se vaya anotando respecto a un inmueble. Registro público no es solamente todo lo que tenga que ver con el registro de inmuebles. Hay registros de contratos públicos, hay registro, por ejemplo, el registro de estado civil de las personas es un registro público. El registro automotor es un registro público. ¿Se dan cuenta? Hay varias instituciones, ¿verdad? Que guardan información, ¿m? Que van asentando esa información en un sistema registral, y ese sistema registral, al ser del Estado, es público. Por ejemplo, catastro. Catastro guarda determinada información sobre los inmuebles y es un registro público. Entonces, también. Eh, Después las fotocopias, las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. ¿Esto qué es? Cuando ustedes se van y piden Profesor, una copia profesor, autenticada. Sí, por si acaso los instrumentos de los escribanos también van numeradas. claro, claro. Hay Perfecto, un porque es manual técnico instrumento. registral que dice, que establece el orden de numeración, Perfecto. e inclusive tienen que ir a hacer firmar sus libros, etcétera, etcétera, en el Sí, Poder Judicial. perfecto. Gracias, profesor. De nada. Bien. Y no solo eso, sino que también le aclaro a Paula y le agrego la información de que cada cierto tiempo, cada cierto tiempo, tienen que elevar un informe respecto a todos sus asientos registrales, eh, los escribanos, e inclusive cuando un escribano, fíjense, cuando cierra cuando fallece, por ejemplo, un escribano, o ya no se dedica, no se va a dedicar a la actividad, eh, a funcionarios del Poder Judicial, puntualmente de los juzgados, tienen que ir a hacer el cierre de los protocolos. O sea, el Poder Judicial se encarga otra vez del control y el cierre formal de toda la actividad que realizan los escribanos. Aparte, un inventario de todos los libros, etcétera, etcétera, de todos los registros que ellos tienen, ¿verdad? Bien, él estaba hablando el H, las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos. Van a la facultad y quiero una copia de mi certificado de estudio. Bueno, entonces hacen una copia, va el secretario general de la facultad y les expide. Estamos hablando de una facultad que sea pública, ¿verdad? Van y le expiden una copia autenticada. Entonces, ese es un instrumento público también. Y entramos a desarrollar uno por uno en qué consiste. Tenemos las escrituras públicas, que es la especie más importante de instrumentos públicos. Instrumento público es el género, la especie más importante son las escrituras. ¿Y qué son? Son los instrumentos tramitados en las escribanías, que luego de pasar por toda la tramitación en la escribanía, en donde se registra debidamente el acto como sus participantes ante el escribano, quien atestigua que lo dicho es cierto, se inscribe en los registros públicos con la consecuencia inmediata de que resultan oponibles a todos los interesados. Por eso hablábamos tanto de el ejemplo del contrato privado de compraventa de vehículos. Una cosa es el contrato en el que yo acuerde con una parte, aunque se haga frente a la escribanía, en la escribanía, pero es un contrato entre partes, no tiene relación, no tiene efecto sobre el resto de las personas. Significa que las otras personas pueden venir tranquilamente y solicitar la declaración de nulidad, pueden declarar, no sé, tratar de deshacer el acto, lo que fuera. Ahora, cuando se inscribe en los registros públicos, se le da efecto ante terceros, oponible ante terceros. Significa que se comunica a todo el mundo que se celebró ese contrato, ¿verdad?
y que tiene efectos jurídicos contra todo el mundo. Eso significa que sea oponible a terceros. Bueno, el B, cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos. Hay que entender también que los escribanos no son funcionarios públicos, son privados que ejercen una función pública, que es distinto. Una diferencia fundamental, el sueldo de los escribanos no está en el presupuesto general de la nación, por ponerle una diferencia de índole netamente financiera en cuanto a la relación de sujeción especial entre la persona y el Estado. No hay entre el escribano, ¿verdad? Una relación estrecha como la del funcionario público. En el funcionario público, Profesor, su sueldo paga el Estado, es nombrado por el Estado en condiciones que establece el Estado y se encuentra sometido al régimen sancionatorio general de los funcionarios públicos. El escribano tiene profesor, otro... profesor, Sí, permiso. sí, Desde luego, mucha gente no le da la debida importancia al escribano público. Sin embargo, es el máximo poseedor de la fe pública. No se puede discutir, a no ser que sea algo muy grave, un instrumento público autenticado por escribanía. Es el poseedor de la fe pública del Estado. Nada más. sí. Es la función principal, el fedatario. Bien, entonces, no confundirlo, como estaba diciendo también, con los funcionarios públicos. Hay muchos instrumentos que son redactados por escribanos y además por los funcionarios públicos. Ejemplo, actas notariales que tienen como fin comprobar hechos. Actuaciones en juzgados de falta, por ejemplo. Patentes municipales. Estoy hablando de instrumentos redactados por escribanos o por funcionarios públicos. El escribano, por ejemplo, no te hace una patente municipal, pero sí te hace un acta notarial que tiene como fin comprobar los hechos. Cuando ustedes están en conocimiento de una persona que les está difamando, algo que vemos siempre en los medios es, bueno, le voy a mandar un escribano. ¿Para qué? Y para que se ratifique o rectifique sus dichos. Y si llega a decir, bueno, Gonzalo es un bandido, no le envío al escribano, a ver, decí un poco frente al escribano. El escribano, como es fedatario, como estaba muy bien señalado Paula, el escribano hace un acta para comprobar el hecho de que una persona dijo que Gonzalo es un bandido. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, como es fedatario, es escribano, se va a tener por cierto lo que figura en su acta y eso me va a servir a mí para querellarle por difamación a esa persona. ¿Ok? Pero ahí, por ejemplo, el funcionario público no tiene nada que hacer absolutamente. Sí, en el caso de una patente municipal, un certificado de vía y residencia que te da la policía, por ejemplo, una cédula de identidad también, decreto firmado por el Poder Ejecutivo, son actos librados por funcionarios públicos y todo lo que tienen en común estos actos que tenemos acá en el ejemplo es que son instrumentos públicos. La cédula de identidad es un instrumento público, el certificado de vida, una patente municipal, un decreto del Ejecutivo, todos estos son. Después tenemos las diligencias y planos de mensura aprobados por la autoridad judicial. Se refiere a los procesos de mensura y deslinde, que son procesos judiciales. ¿Y en qué consiste cada uno? Para un poco de cultura general, la mensura es un acto que practica un agrimensor en presencia de los interesados, ¿verdad? Por mandato judicial, o sea, por mandato de un juez, ordena que se haga esa medición para comprobar la superficie de un terreno dentro de sus límites cuando estuvieran confundidos con un terreno colindante. No, pues mi pared tiene que llegar hasta allá porque tu terreno yo sé que tiene menos metros, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a hacer una mensura entonces. Una medición a ver si está realmente dentro de los límites o no. Y el deslinde es otra cosa que suele ser consecuencia de la medición de la mensura, un procedimiento por el cual se define la demarcación entre dos fincas limítrofes en disputa. Es un derecho que poseen los propietarios o los que tienen derechos
reales según el Código Civil. Las actuaciones judiciales, el literal D, las actuaciones judiciales practicadas con la regla de las leyes procesales, todas y cada una de las actuaciones posibles en todos los tipos de procesos que hay. En la niñez, bueno, en la niñez hay alguna reserva especial por la identidad de los chicos, ¿verdad? En lo penal, en lo civil, en lo administrativo, en lo laboral, etcétera, etcétera. Todas las actuaciones, salvo que haya una mención expresa de reserva, todas las actuaciones en los expedientes son instrumentos públicos. Las letras aceptadas. La letra, ¿qué es? Es un documento mercantil que incorpora, esto no hace falta que se lo aprenda de memoria, solamente para desarrollar el concepto de este, de este literal. Un documento mercantil que incorpora la orden de una persona, que se llama librador, a otra persona, que se llama librado, de pagar a un tercero, que se denomina tomador, una suma determinada a la presentación del documento en una fecha futura. En este caso, al ordenarla o aceptarla, el Estado debe hacerlo con autorización legal, por lo que se convierte en un instrumento público. Todos los títulos de deuda, y lo mismo con este literal F, todo lo que implique deuda del Estado tiene que aprobarse por ley. Todas las emisiones de deuda, cada vez que el Estado va hablando en profano, va a firmar un pagaré o va a emitir un bono, tiene que ser autorizado por ley. ¿Por qué? Porque eso lo establece la propia Constitución. Los asientos en los registros públicos, que acá desarrollamos, se trata de toda información que se encuentre contenida en algún registro perteneciente a una institución pública, sea municipalidad, registro civil, dirección de registro público, registro del Poder Judicial sobre los abogados, etc. Copias o fotocopias de instrumentos públicos. Se trata de las fotocopias que al ser certificadas por un escribano o cualquier funcionario del Estado con atribuciones para hacer esa autenticación, se transforma en instrumento público. ¿Solamente el escribano puede autenticar? No. Los secretarios de los juzgados pueden autenticar. Los secretarios, como le estaba diciendo, en el caso de ustedes van a pedir un certificado de estudio, una copia autenticada de un certificado de estudio o de un programa, ¿verdad? Van a inscribirse en una facultad privada y le dicen, bueno, para convalidar esta materia tenés que traer tu programa autenticado. Bueno, entonces significa que tiene que llevar su programa, le tiene que firmar el secretario de la facultad y con eso le transforma en un instrumento público y le da validez a su contenido. Son las llamadas fotocopias autenticadas. ¿Cuáles son las condiciones de validez de los instrumentos públicos? Estamos hablando de instrumento público. La ley 7715 te habla otra vez de los actos administrativos. Es todavía más puntual que esto que vamos a leer ahora. Está en el 376 del Código Civil, condiciones de validez, y dice: uno, que el autorizante obre en los límites de las atribuciones en cuanto a la naturaleza del acto. Ejemplo, como les decía, el presidente no me puede casar. ¿Por qué? Y porque no condice su atribución constitucional y legal con la que yo quiero que haga. El presidente, por más que sea el presidente, no tiene atribuciones por la naturaleza del acto que yo le estoy pidiendo, que es la celebración de un matrimonio, una unión civil. Él no tiene atribuciones para hacer. Pero el presidente, sí, súper amplia sus atribuciones, pero esa no tiene. Y tantas otras no tampoco, ¿verdad? Ve, que se extienda dentro de la jurisdicción territorial asignada al oficial público para el ejercicio de funciones, salvo que el lugar fuere generalmente considerado como comprendido. Que sea dentro del ámbito de acción territorial significa esto. O sea, yo me voy a ir a pedirle al secretario del juzgado de Ciudad del Este, del juzgado civil de Ciudad del Este, una actuación, él no me puede autenticar, ¿verdad? De un juicio que yo esté tramitando acá en Asunción, ¿verdad? O de repente el oficial electoral, el registro electoral de Ciudad del Este no puede autenticar un acto de un
que sea competencia de un registro electoral de Asunción. ¿Se entiende? O sea, cada uno dentro de su territorio, en pocas palabras. Se llenadas las formas legales contenga la firma del funcionario. Es lo que les decía, la firma es un requisito fundamental de validez. Así como la de todos los que aparezcan como parte de testigos necesarios en él. Si una de las personas no suscribiere, carecerá de valor para todos. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo hasta acá? En estos tres. La validez requiere la competencia del funcionario, el lugar y la firma, que es lo que yo le estaba diciendo. Que el funcionario pueda hacer lo que se le está pidiendo, que firme y que sea un lugar. Y fecha también, ¿verdad? Porque fecha cierta es una de las características de los instrumentos públicos. La falta, el último párrafo dice, la falta en el oficial público de las cualidades o condiciones necesarias para el desempeño del cargo o cualquier irregularidad en su nombramiento o recepción no afectará la eficacia del acto. O sea, no, voy a anular el acto porque el oficial de policía que me hizo mi certificado de vida y residencia había sido, yo me enteré que se aplazó luego entre las 3 últimas materias de la escuela de policía. Entonces él no podía ser policía. Bueno, eso no va a afectar a la eficacia del acto. La validez del instrumento público en el 376 dice requiere que el autorizante, esto ya lo hablamos, voy a adelantar un poquito porque si no me gana la hora de nuevo. Acá, acá. Valor probatorio de los instrumentos jurídicos. Cumplidos los exigidos, perdón, los requisitos de validez exigidos en la ley, el instrumento público preconstituye la prueba de los hechos que en él se incluyen o refieren. Al rodearlo de la ley de formalidades estrictas e inviolables, el instrumento público merece de interpartes, merece fe, mejor dicho, no dice merece de, está mal ahí, merece fe. O sea, se considera cierto, interpartes y erga omnes, o sea, entre las partes y frente a todas las demás personas significa eso. Pero ¿qué es merecer fe? O que algo tenga fe pública. Y ahí desarrollamos. La fe pública tiene por objetivo otorgar certeza jurídica. O sea, que es cierto. Jurídicamente tiene valor y es cierta la información que está contenida en ese instrumento, ya que mediante ella los actos y los hechos se consideran ciertos y veraces, generando consecuencias de derecho. O sea, eso significa, cada vez que ustedes escuchen el término, no, pero eso hace fe, o da fe, o merece fe, tal instrumento o tal documento. ¿Qué significa eso? Y que tiene que considerarse que es verdad lo que está dicho, escrito o contenido en ese instrumento. El 383 dice, el instrumento público hará plena fe mientras no fuere arguido de falso por 4 tipos de impugnación. Establece. 1, acción criminal. 2, acción civil. 3, en un juicio principal, o sea, que se esté tramitando algo y una de las partes diga, acá yo uso esta prueba y la prueba es pero falsa, ¿verdad? O sea, no se puede utilizar. O 4, incidente en la realidad de los hechos que lo autorizan denunciar como cumplidos por él o pasados. Muy bien. Alcance el valor probatorio. Los instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes y contra terceros. A. En cuanto a la circunstancia de haberse ejecutado el acto, que fue realizado en tal fecha y las partes vinieron libremente, que vinieron a casarse Gonzalo y su señora y realmente dejó constancia de que Gonzalo vino acompañado de su suegro que le estaba apuntando con una pistola para que se case con su señora. Bueno, pues en ese caso, a ver, esa es la circunstancia y eso, ¿qué efecto va a tener? Y va a tener el efecto de anular ese matrimonio. ¿Por qué? Porque no fue realizado en forma, yo no fui libre y conscientemente a celebrar el matrimonio, sino que fui bajo amenaza.
Y el requisito de validez del matrimonio es que las personas vayan libres y voluntariamente a celebrar el acto. Entonces, si el oficial de justicia que me está casando ve que está mi suegro o mi futuro suegro con una pistola apuntándome para que me case con su hija, entonces deja, ¿verdad? Acá como dice, en cuanto a la circunstancia de haberse ejecutado el acto, y deja constancia de que en esa circunstancia se hizo. ¿Ok? Eso va a tener una consecuencia jurídica más adelante que va a ser la nulidad del matrimonio. B. Respecto a las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimiento y demás declaraciones contenidas en ellos, o sea, el contenido, ¿verdad? C. Acerca de las enunciaciones de hechos directamente relacionados con el acto jurídico que forma el objeto principal. Valor probatorio en el contrato privado de compraventa de un vehículo, yo le estoy vendiendo una combi a mi vecino y se queda asentado, ¿verdad? El hecho de que justo cuando le estaba entregando, empezó a llover y cayó granizo. Estamos en la escribanía, le estoy entregando la llave y está granizando. Bueno, ahí le digo yo al escribano, deja constancia de que en este momento hay un hecho relacionado con el acto. ¿Cuál es? Y que está cayendo granizo y que le está cayendo y le está abollando el techo. Entonces, circunstancia en que se celebró el acto, las convenciones, o sea, los arreglos en el contenido del acto, y hechos relacionados con el acto jurídico o que forma parte del objeto principal. Bien, ahora entramos a instrumentos públicos nulos y anulables, que es lo que creo que Liz estaba mencionando hace rato. Como le decía, la nulidad es la consecuencia, la peor consecuencia que puede tener un acto jurídico porque, o un instrumento público, ¿verdad? Porque implica la destrucción jurídica total y absoluta del acto. Es como dice ahí, la ineficacia de un acto jurídico proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requeridas para su validez. Hablamos en la clase anterior, la semana anterior, de que había actos formales y no formales, había actos solemnes y no solemnes. Recuerdan que habíamos dicho que los actos solemnes condicionaban su validez al respeto de esa solemnidad. Por ejemplo, yo le daba el ejemplo del acto de juramento. Usted el día de mañana, no sé, la gente que está estudiando derecho, la gente que ya estudió, se presenta para un cargo como juez, son designados como jueces, pero no prestan juramento, ¿verdad? No están respetando la solemnidad del acto. Y ahí la solemnidad está de la mano, está agarrada de la mano, está atada a la viabilidad o a la regularidad de su acto como magistrados. Si ustedes no juraron, todo lo que ustedes firmen como magistrados son instrumentos nulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no respetaron una condición de forma para actuar como magistrados. Entonces, todo lo que hagan, nulo. ¿Por qué? Y porque no juraron. Y si no juraron, es una solemnidad que tenían que haber respetado porque condiciona la viabilidad de su cargo de magistrado. Entonces, todo lo que ustedes vayan y hagan o firmen como magistrados sin haber jurado va a ser anulado por no haberse respetado esa forma o solemnidad del acto. Así también se expresa diciendo que es el vicio de que adolece un acto jurídico de tal gravedad que implica su nulidad y aún su inexistencia. Por eso les decía y les reiteraba, implica la destrucción jurídica del instrumento. Desaparece, se evapora. Tenemos la nulidad absoluta, ¿verdad? Es un concepto que se aplica a actos jurídicos que carecen de validez desde su origen. Desde su origen. Debido a defectos o vicios en su formación. Un acto nulo
es aquel que no produce ningún efecto jurídico y nunca lo produjo y se considera como si nunca hubiese existido. Y tenemos la nulidad relativa o actos anulables. Acá es un poco menos grave la situación. Es la situación en la que un acto jurídico es susceptible de ser anulado debido a los defectos en su formación. Pero que a diferencia de la nulidad, un acto anulable puede tener efectos jurídicos mientras no se declare su anulación por un juez. Si un juez nunca declara la nulidad de ese acto, iba a seguir generando efectos jurídicos. Entonces, actos nulos son insanables, aún con consentimiento de las partes. La nulidad está dispuesta por la ley. Son imprescriptibles, significa que no, pues vos no podés reclamar la nulidad de este instrumento porque ya pasaron 10, 20, 30, 40 años. No, la nulidad no prescribe nunca. Y se tienen como inexistentes desde el momento en que se realizaron. Ejemplo, me casé y el oficial de justicia no firmó el acta, ¿verdad? Bueno, y ya cumplí 25 años de casado y monstruo, pues no está casado. Pero y ya tuvimos hijos y nos mudamos y hasta sacamos una hipoteca y todo juntos, y estamos, y no, pero no está casado. Perdón, ¿Y cuándo profesor. fue? Sí, Perdón, profesor, le quiero preguntar si ese es el artículo 386 o 387, que habla de los nulos y anulables del Código Civil. 386 o 387. a ver, no tengo un código abajo y creo que no lo copié. Bueno, no importa, no importa. Igual, es Solo cuestión de perfecto, verificar profesor. nomás cualquiera de los dos, ¿verdad? Bien, Perfecto. Gracias, gracias, eh, disculpe. no, por favor, se extienden como inexistentes del momento en que se realizaron. Y los anulables afectan solo a las partes, o sea que se pueden consentir, ¿verdad? Y bueno, a ver, un acto, yo quería comprar una combi roja y Paula me vendió una combi verde. Bueno, la condición del acto era, en un instrumento público, era que sea roja, ¿verdad? Yo quise comprar, me fui a la escribanía a decirle, vengo a comprar la combi roja de Paula. Y en realidad, Paula, al momento de entregarme, me envía una verde. Bueno, se puede anular porque supongamos que eso era un requisito, ¿verdad? Bueno, pero ninguno de los dos. Ella no se queja por haberme vendido y yo, bueno, listo, me adapté a usar la combi verde y ya está, por poner un ejemplo vulgar. Son prescriptibles, eso está en el Código Civil también, la prescripción de este tipo de reclamaciones, y causan efecto hasta el momento que son anulados por un juez. Los nulos, desde el momento en que se hicieron, eso estaba dando el ejemplo, supongamos que me casé en el 2009 y en el 2009 el oficial de justicia nunca firmó. Y eso era una condición de validez. Bueno, y desde 2009 yo estoy no casado, por más que haya tenido hijos, que tenga libreta de familia, etcétera, etcétera. Y justo no firmó el oficial de justicia y se murió luego. Sí. O sea, no hay forma ni siquiera de que firme después, si quisiera tratar de forzar una regularidad. No hay luego forma. Te Entonces, se comento tiene un como caso, si me permite, Sí, profe. Nosotros tuvimos sí. un caso acá en Fernando de la Mora en el registro civil, que Ujú. cuando estaba la del registro civil tenía un libro paralelo donde ella anotaba, donde ella no Hija, pucha. rendía lo que hacía la boda y todas esas cosas. No sé si usted se recuerda el caso. Y había No, casamiento, pero ya de muchos años, inclusive hijos inscritos, y como siempre se hacía, dado el caso, esta persona se había mudado, trató de pedir desde otro país acá en el registro civil general sus parientes y encontraron que no estaba escrito. A raíz de eso se hizo la investigación y se tuvo que, no sé si se reescribieron o qué, pero tenía un libro paralelo donde ella no figuraban inclusive registro de niños y de matrimonios. En ese caso, barbaridad. ¿qué pasa? ¿Se reescribe o quedan todos nulos? No,
En ese caso lo que sucede es que hubo una anotación de índole privado que para que tenga efectos tiene que estar inscrita en el registro. O sea, se va a inscribir, pero va a tener validez desde el momento en que se inscriba, no desde que nacieron esos chicos o desde que se hayan celebrado su matrimonio. O Es sea, un problema gravísimo. no se reinscribe automáticamente viendo que hubo un dolo de parte de la gente de registro. Tiene que presentarse todas las personas y hacer de vuelta. Esa es mi consulta. Profesor, permiso, Sí, profesor, hola, permiso, hola, sí, profesor. Paula. No sé Justamente estoy si tu haciendo, comentario tiene que ver con lo que estaba tocando sí, Irma. justamente, por eso nada más, Ah, que si no está inscrito, hay que ver, porque cuando se hace un acto de esta forma, él tiene que estar inscrito también en el archivo del registro civil. Y si no está ahí, bueno, se debe ir a un juicio sumario, porque de lo contrario no le van a dar por válido. Si no está inscrito en el archivo del registro civil de las personas, y sucede mucho eso por ejemplo, en las ciudades como Pedro Juan Caballero o esto y aquello, que hace el juez así nomás, pero no lo inscribe el caso que están comentando, nada más que eso. En este momento ya, estoy yo haciendo un juicio sumario. ya. Para el caso de la asignación de culpa, ¿verdad? Irma mencionó que había culpabilidad oficial en el registro. Eh, Habría que ver en qué condiciones se dio eso, pues realmente es gravísimo que haya anotado en un registro paralelo, casi privado, por decir una manera, y que eso no Muy se grave haya es, cargado al profesor. registro oficial. Muy grave es, profesor. Sí, por supuesto. Ahora, podría buscarse la forma, como vos decías, una información sumaria eh, y tratar de ver en una condición especialísima, una circunstancia especialísima, cómo darle validez a ese registro, al libro entero, en el libro paralelo me refiero, porque Sí. recordemos que parte de los requisitos esenciales de los instrumentos públicos es la fecha. Y sobre todo, esto estábamos viendo al comienzo, fecha cierta, o sea, dan plena fe no solamente de su contenido, sino de la fecha. Si nosotros agarramos y entendemos que un oficial ahora no inscribió mi certificado de nacimiento, yo tengo 44 años, imaginemos que no inscribió nunca y yo me entero ahora, supongamos, una hipótesis alocada, ¿verdad? Eh, si yo me voy a pedir que ahora, dada la irregularidad de ese funcionario, se inscriba mi nacimiento, eso va a tener efectos de ahora para adelante, porque si no yo le voy a estar forzando al registro público a que mienta. Entonces hay que ver bien, no sé cuál sería la salida eventualmente para un caso así de grave, ¿verdad? Porque precisamente si yo le digo, inscribí ahora mi nacimiento desde el año 1979 y estamos en el 2024, le voy a estar haciendo mentir en la fecha cierta al propio instrumento público. Entonces, a lo mejor habría en el fuero civil alguna forma de convalidar. Fecha cierta es lo que no va a tener eso. Probablemente se puedan retrotraer los efectos y las obligaciones, pero sí, la actividad del oficial de registro sin duda plantea un problemón gigantesco. A lo mejor la práctica lo que va a hacer es que, me imagino yo, ¿verdad? Para no enfrentar una cascada de nulidades, probablemente lo que haga el registro es, bueno, tráeme el libro del oficial y le voy a dar nomás, voy a anotar nomás como si fuera que esa gente nació en todos esos años, esos matrimonios se hicieron todos esos años. Pero realmente en realidad, en puridad, esa fecha cierta va a ser falsa, porque Es lo que le dije, se profesor. parte Fue de la base reescrito que los totalmente, fue registros son reescrito. inscritos en la fecha en la que son librados.
Fue Hola, reescrito no sé ese si... libro, doctor. Fue reescrito ¿Cómo? totalmente ese libro. Fue reescrito totalmente ese libro. A mí me consta, incluso varios, después de haberla, a esa persona, porque era una mujer, le sacaron del cargo casi 4 o 5 años después, asumió otro en un ente municipal y yo le, a través del sindicato hice que le sacaran porque ya sabía sus antecedentes y no podía llevar una dirección. Bueno, pero eso hablamos bueno, de la persona y su responsabilidad, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la persona que no se inscribió, eh, bueno, como le digo, una salida, pero que no es propia, es agarrar y ordenar la reinscripción de todo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se parte de la base, debemos partir de la base, que lo que se inscribe en un registro tiene fecha cierta. Yo hoy inscribo el nacimiento de mi hijo si nace hoy. No puedo inscribir de acá a un año y no puedo inscribir de acá a 5 años atrás. Se inscribe hoy, ¿verdad? Hay un máximo de días, de cualquier manera, el hospital informa, nació fulano de tal en tal fecha, y ahí se inscribe eso. Porque si no, el instrumento, la fecha cierta que tiene que dar el instrumento va a ser falsa. Entonces, es la salida más práctica ante la negligencia tremenda de ese oficial de justicia, ¿verdad? Pero implica falsear la esencia de la fecha cierta. Es una salida, pero es entre eso y enfrentar una cascada de nulidades terribles. Bien, a ver, avanzamos entonces con ya es y media encima, avanzamos con los actos nulos y anulables. Ejemplo de nulos. Ejemplo, un reglamento nulo. No genera una obligación de cumplimiento desde el primer día. Un reglamento nuevo en el Poder Judicial que dice que todos los magistrados tienen que tener el pelo verde. Bueno, eso no hace a la esencia de la labor jurisdiccional, ¿verdad? Ahí en ese caso el contenido va a estar viciado. O pongamos un ejemplo un poco más viable. Sale un reglamento de la Corte que establece que los magistrados tienen alguna nueva obligación, pero no está firmado por ninguno de los ministros, que de hecho tiene que estar firmado por el Pleno, ¿verdad? No está firmado. Bueno, no genera obligación. No genera obligación. ¿Por qué? Porque carece de un elemento formal, que en este caso no va a ser el contenido, sino va a ser la firma, ¿verdad? Y en ese caso no va a generar ninguna obligación. Un matrimonio entre dos hombres no genera consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Y porque la Constitución establece que el matrimonio se celebra entre la base de la familia, el hombre y la mujer. En todo caso, pueden hacer una sociedad, lo que quieran, pero matrimonio como tal, entre dos hombres o entre dos mujeres, no es jurídicamente viable. Y después están los actos anulables. Ejemplo, error en el color del vehículo contratado. Se puede convalidar si el comprador acepta. Es lo que estaba dando el ejemplo de que le compraba una combi a Pablo. O un acto jurídico realizado por un menor también puede ser convalidado por sus padres y tutores. Pues de mi hijo de 17 años se fue a pagarle ya a un señor porque quería alquilar su departamento. Bueno, se fue y le pagó al señor y al momento el señor recibió la plata, ya le dio la llave, le dijo, después vamos a hacer el contrato, dale, no hay problema. Y después, al momento de hacer el contrato, le dice, dame tu cédula para poner los datos en el contrato. Y ahí se da cuenta de que era menor. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, entonces el dueño del departamento me va a llamar, me va a decir, mira, acá firmamos, hicimos un contrato, ya me pagó, ya usé la plata, ya le di, ya se generó, ya se perfeccionó el contrato, en el sentido de que ya se hicieron uso de los derechos. ¿Y qué hacemos? Y ahí yo le iba a decir, sí, no hay problema, está bien, él es menor, no podía contratar todavía, pero está bien, yo te ratifico. Entonces, era nulo porque una de las partes no tenía la capacidad suficiente para celebrar ese contrato, pero yo me fui y la ratifiqué. Entonces, el anulable, perdón, no era nulo, era anulable, el anulable, en ese caso, generó consecuencias, ¿verdad? O sea, mi hijo ya se fue, ya usó el departamento, ya llevó sus cosas,
el otro ya cobró la plata, ya usó para reparar su auto, para ir al súper, qué sé yo, o sea, ya se empezó a desarrollar el contrato y generó efectos, vamos a decir. Y después yo me fui y lo ratifiqué. Cuando se trata de instrumentos públicos, la causa de nulidad se encuentra contenida en la ley de forma expresa, como en el caso del 377, que dice cuáles son instrumentos nulos. Primero, los que el oficial público o el funcionario público autorizó después de serle comunicada su suspensión, reemplazo o destitución en el cargo o luego de aceptada su renuncia. El oficial de policía le nombraron, le destituyeron y le destituyeron esta mañana. Y yo me fui ahora a la tarde y a la tarde el tipo me firmó mi certificado de vida y residencia. Bueno, en ese caso mi certificado de vida y residencia no va a tener validez. ¿Por qué? Porque esta mañana a él ya le notificaron su destitución o su suspensión. Él ya no podía firmar ese instrumento público. Ven, aquellos en que el autorizante, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad, tuviera interés personal respecto del asunto que se refiere, pero si los interesados lo fueren solo por tener parte en sociedades anónimas o generales o directores en ellas, el actor sea válido. Y los que no llenaren las condiciones prescritas para la validez de instrumento público. En el primer caso habla de competencia, de un defecto en la competencia del funcionario, ¿verdad? En el segundo caso habla de un defecto de nulidad por interés de las partes. Y en el tercero, cuando no se no se contemplan, no se respetan las formalidades para el libramiento del instrumento público. Tenemos acá la ley 6715 que yo les hablaba del año 2021 de los procedimientos administrativos. El artículo 19 nos dice, el acto administrativo, o sea, estamos hablando del instrumento público dentro de la administración pública. Le denominamos acto administrativo. El acto administrativo será nulo según sea la gravedad del vicio de irregularidad. La calificación del vicio se determina por la gravedad e importancia que reviste la antijuridicidad en el caso concreto y la afectación de los derechos de las personas. Causales de nulidad tenemos en el artículo 20, voy a avanzar un poco más rápido porque me pasa la hora. Este artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y después tenemos en el 378, acá volvemos al Código Civil, ¿verdad? Esto era solamente para relatar las causales de nulidad de los actos de la administración pública. Y el 378 nos dice, serán anulables si el oficial público o funcionario público, las partes o los testigos los hubieran autorizado o suscrito por error, dolo o violencia. Ya hablamos de los conceptos de error, de dolo y de violencia. Acá, por ejemplo, ¿qué ejemplo entra en este caso? El que yo le decía que me iba a casar y estaba mi suegro apuntándome con una pistola ahí debajo del saco y el oficial público, ¿verdad? Ve que a mí me están, yo soy una de las partes y el oficial ve que a mí mi suegro me está apuntando una pistola debajo del saco para que diga sí acepto. Bueno, en ese caso hay una violencia irresistible, ¿ok? Y yo estoy celebrando un acto jurídico que va a ser un instrumento público, va a ser vertido en un instrumento público y va a ser un acto anulable porque yo estoy celebrando ese acto bajo violencia psicológica o amenaza de violencia física. B, siempre que tuvieran enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en puntos capitales, o sea, en puntos principalísimos, no salvadas antes de la firma. Eso es cuando suelen ver ustedes siempre en algunos instrumentos que dice subrayado, no vale, entre comillas, sí vale. Y eso tiene que estar antes de la firma, no después de la firma. Antes de la firma del instrumento, en el cuerpo del instrumento. El artículo 381
el error sobre la capacidad de los testigos incapaces que hubieran intervenido en los instrumentos públicos, pero que generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del acto. O sea, es otro caso en que puede darse una anulabilidad del acto, porque el testigo, qué sé yo, todos mis testigos de casamiento eran menores de edad. Y yo entendía que eran todos capaces, uno era empresario, el otro tenía, no sé, parecía más grande, qué sé yo. Entonces acá dice el error sobre la capacidad de los testigos para intervenir. ¿Por qué no tenían capacidad? Y porque eran menores de edad. Pero yo entendía que eran capaces mis testigos de casamiento. ¿Y por qué? Y porque uno tenía empresa. Y bueno, entonces va a entender que un tipo que tiene empresa tiene capacidad para celebrar o para ser testigo en acto público. ¿Y cómo probamos y cómo podía haber tenido una empresa? Y bueno, y porque estaba a nombre de su viejo, por ejemplo. Pero yo entendía que era él. Bueno, entonces me confundí. Pero salva la nulidad del acto, de cualquier manera. Después, otra disposición, esto ya es solamente para ejemplo, ¿verdad? En la ley 125 establece que la administración en ciertas circunstancias puede convalidar actos anulables, ¿verdad? La ley 125 es de la ley general tributaria del país. Y pasamos rápidamente a condiciones y aplicación de los instrumentos privados en los últimos minutos que nos quedan. Instrumentos privados, ¿qué son? Son todos los escritos emanados de los otorgantes de un acto jurídico cuyo significado es instruir, dar a conocer, hacer saber e informar la declaración de voluntad de las partes que contiene en su interior. Contiene derechos y obligaciones para las partes. Incluye la figura jurídica que el acto representa, pues un alquiler, una compra-venta, etc. Las cláusulas, condiciones, ya vimos lo que son las condiciones, modos y cargos, ¿verdad? De los actos jurídicos, los plazos y todos los demás elementos necesarios de los actos jurídicos. Son una manifestación del principio de libertad de formas, ¿verdad? Autonomía de la libertad, ya que las partes pueden, en general, salvo prohibición expresa en contrario, convenir con la formalidad o modalidades que prefieran. Excepcionalmente, algunos actos tienen formalidades muy puntuales para su realización. Como ejemplo, los testamentos. O sea, no se puede hacer un testamento en una servilleta, ¿verdad? O los títulos de crédito, como el pagaré, por ejemplo. Hay unos requisitos que para que el pagaré tenga validez, tienen que hacerse. No se puede hacer un pagaré anotado en una pizarra, por ejemplo. Te van a decir, pero profe, está escrito y el instrumento tiene que estar escrito porque es un instrumento humano, monstruo, pero tiene que estar en un soporte que permita la perdurabilidad de su contenido. ¿Ok? En un pizarrón, por ejemplo, pues ni cualquiera lo borra y ya está. Y se acabó la obligación. Entonces, hay ciertas formalidades que tienen que respetarse, aunque se trate de instrumentos privados. En su confección no interviene ningún oficial público, y aunque eventualmente lo haga, el instrumento seguirá siendo privado. El artículo 399 nos dice, esto es Código Civil, los instrumentos privados podrán ser otorgados en cualquier día, 1 de enero a las 11 de la noche significa eso. En cualquier día y ser redactados en la forma e idioma que las partes juzguen convenientes, pero la firma de ellas será indispensable para su validez, sin que sea permitido sustituirla por signos ni por las iniciales de los nombres y apellidos. Ya hablamos de esta parte de los requisitos de la firma. Las limitaciones, la firma de las partes sea el número de intervinientes que sea, ¿verdad? La imposibilidad de sustituir y doble ejemplar, el principio de doble ejemplaridad, que no es que solamente se tienen que hacer dos, sino que si estamos contratando entre 10 personas, y bueno, 10 copias, ¿verdad? Una copia para cada persona que está contratando. Las limitaciones de los instrumentos privados están en el artículo 400, dice los instrumentos privados que contengan convenciones bilaterales, o sea, entre varias partes, entre dos o más,
deben redactarse entre tanto ejemplares como partes haya con interés distinto, con expresión en cada uno del número de ejemplares suscritos. En tal caso, no importa que un ejemplar falte la firma de su poseedor, con tal que en él figure la de los otros obligados. O sea, si firmamos entre todos los que estamos acá en el curso el instrumento privado y en mi copia falta mi firma, no importa. Tiene que estar la de todos ustedes. Total, la mía yo puedo firmarla en cualquier momento. A falta de los requisitos enunciados, el instrumento solo podrá valer, en su caso, como principio de prueba por escrito. Va a servir para probar. No va a tener, por supuesto, ni por asomo, la presunción o plena fe, peor todavía, que tienen los instrumentos públicos. ¿Ok? Prueba plena fe de su contenido. ¿Qué es la firma? La firma es un acto eminentemente personal que constituye una representación gráfica de la persona. La representación del nombre y apellido como individualización de su personalidad. ¿Qué finalidad tiene? Atribuir la autoría en el instrumento o la participación en el mismo, cuando sea, por ejemplo, el caso de un testigo. La exigencia de la firma es que sea realizada de puño y letra de la persona involucrada o participante del instrumento, y que además lo haga en la forma en que habitualmente lo hace. No podemos estar cambiando la firma cada vez que queramos. A ver, exactamente la misma firma nunca lo hacemos. Nunca la hacemos. Siempre hay alguna variación, pero hay, y esto en las pericias caligráficas, uno puede notar que siempre hay algunas variaciones, pero hay partes fundamentales en la estructura de la firma, los trazos, el golpe hacia arriba, hacia abajo, subrayado, etcétera, etcétera. Hay algunos elementos fundamentales de la firma que permanecen siempre, por más que haya algunas diferencias. Por eso que ustedes van a ver, cuando van a firmar el contrato de servicios bancarios, ven que les piden, hay veces 2 y hay veces 4 veces que firmen. Y se van a dar cuenta que en las 4 veces que ustedes firmaron nunca son iguales la firma. Pero sí tienen elementos que son comunes porque ustedes lo hacen en manera habitual. Entonces lo que le dice es que por eso siempre van a ir a van a presenciar algunas situaciones donde le dice firme igual que en su cédula. O sea, firme como habitualmente lo hace, ¿verdad? Porque en la cédula firmamos como habitualmente lo hace. La variación constante en la firma, en su esencia, dificulta notablemente la realización de los actos. Claro, si estamos cambiando todo, no, ahora le quiero poner otro detalle más. Y después de cada 3, 4 meses, no, ahora le voy a poner otra cosa. Llega un momento que uno compara los instrumentos que firmamos y tienen todas firmas distintas, algunos con más detalle, otros con menos. El Código Civil le decía en el artículo 43, toda persona tiene derecho a suscribir con su nombre sus actos públicos y privados en la forma que acostumbre usar. También tiene el derecho a adoptar la firma que prefiera. Está mal ahí la forma, la firma. La firma ruego, ¿qué es? Es el pedido del otorgante, de alguien que va a autorizar un instrumento, ¿verdad? Y a su nombre del acto que sea firmado por un testigo para salvar la imposibilidad de la persona en ese momento no puede firmar. Imagínense el caso de que una persona tenga las dos manos rotas y tiene que firmar un contrato de compraventa. Entonces ahí se da un caso de la firma a ruego, ¿verdad? No puedo firmar, le pido a mi esposa, a mi hermana, a mi hijo que tenga capacidad para eso y lo firmo, ¿verdad? El 396 del Código Civil dice, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad de los instrumentos públicos, son nulas las escrituras si faltan los requisitos. Y ahí establece en el G la firma con indicación del impedimento en caso, o sea, habilita la ley de la firma a ruego, pero se tiene que decir, firmo a ruego, porque Gonzalo tiene las dos manos rotas, no puede firmar. Impresión dígito pulgar, el artículo 399 dice que la firma es indispensable sin posibilidad de sustitución.
esta forma no constituiría la impresión dígito pulgar, pero es un principio de prueba. Es un principio de prueba, como la firma Arrueo. Tiene el mismo efecto que la firma Arrueo. El Código de Organización Judicial establece en el artículo 144 que en el caso de que el otorgante de un instrumento privado no pudiera firmar, o sea, ya era impedido de hacerlo, deberá estampar su impresión digital preferentemente la del pulgar derecho en el lugar destinado a la firma, sin perjuicio de la firma ruego que establece el Código Civil. O sea, es una forma última, otra vez, de salvar una imposibilidad de firmar. Ojo, recuerden que estos tipos de firma se dan en el marco de los instrumentos privados. Es absolutamente imposible jurídicamente que se dé ni la firma ruego ni la impresión dígito pulgar en el caso de instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque la firma es condición esencial de validez. Esencial de validez en los instrumentos públicos. No así en los privados. O sea, se puede salvar. ¿Qué pasa con los instrumentos privados que no cumplen estos requisitos? Se resta eficacia y valen como principio de prueba. ¿Ok? ¿Qué es el principio de prueba por escrito? Es un concepto jurídico indeterminado, o sea que puede dársele varios significados, ¿verdad? Varias acepciones, varias interpretaciones, un término polisémico, que puede referirse a cualquier documento público o privado, siempre que cumpla los siguientes requisitos. Estamos hablando del principio de prueba por escrito. Que emane el adversario, su causante o parte interesada en el asunto, o sea, de la otra parte contratante, digamos, y que haga verosímil el derecho que se discute. O sea, si yo tengo un contrato por el cual Elon Musk me cede el 50% de las acciones de Tesla y me voy y le quiero ejecutar y digo, acá está mi firma y acá está la de Elon Musk, que es una impresión dígito pulgar. Y eso ya es principio de prueba. No, a ver, tiene que ser verosímil el derecho que se discute. O sea, tiene que ser creíble. ¿Qué tan creíble es que Elon Musk me ceda la mitad de sus acciones en una de las empresas más grandes del mundo? No mucho, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tiene que quedar acreditado eso. La nota distintiva del principio de prueba por escrito es que los documentos involucrados posean verosimilitud jurídica, aunque de ellos no surja la prueba cabal del instrumento, porque de ser así no se trataría de un principio de prueba, sino una prueba total. Excepciones a los requisitos. La omisión de los requisitos mencionados en los artículos anteriores no perjudica la validez del acto. Cuando uno de sus otorgantes haya cumplido todas las obligaciones por él asumidas, cuando, siempre que por otras pruebas se demuestre que el acto fue concluido de manera definitiva, si de común acuerdo las partes depositaron el instrumento en poder de un escribano, suponen los dos, por ejemplo, ahí, bueno, listo. Sometió esta firma, pero vinieron los dos y el escribano recibió de parte de los dos. Cuando los otorgantes cumplieron con posterioridad en todo o en parte las obligaciones que asumió cada uno, y si quien alegare la falta de requisito, presentare su respectivo ejemplo. Reconocimiento de firmas, vamos terminando ya. Reconocimiento de firmas y signos, la firma, suscripción en forma habitual en que una persona asume una declaración de voluntad de puño y letra. No resulta necesario que describa exactamente los nombres y apellidos del firmante, ¿verdad? Tiene una finalidad distintiva, estamos hablando de la firma, y no debe ser susceptible de fácil falsificación, y normalmente se tapa al pie del documento. Bien, no puede sustituirse por signos iniciales. Esto ya lo hablamos en otra parte, cuando yo le daba el tema de las iniciales, o que alguien no puede estar firmando con forma de un cuadrado o un hexágono, por ejemplo. Y la forma de reconocimiento del efecto.
el efecto de reconocimiento de firma. Toda persona contra quien se presentara, dice el Código Civil, en un juicio, un instrumento donde se dice que la firma que está ahí es suya, tiene que declarar si es o no. ¿Ok? Tiene que reconocer o desconocer la firma. Los sucesores van a poder decir que no saben, ¿verdad? Se ignoran si ella es o no el causante. Si la firma no fue conocida, se ordenará el cotejo. ¿Cómo se hace el cotejo? Se traen a la vista otros instrumentos que sí se sabe que fueron firmados por la persona. Por ejemplo, la cédula o algún certificado, un título, algo así. Reconocimiento judicial de la firma importa la del contenido del instrumento. O sea, si vos firmaste al final de un contrato, se entiende que todo lo que te obligaste en el contrato lo reconociste. No puedes decir, sí, es mi firma, pero yo yo no acordé eso, de esa cláusula yo no reconozco. No, si es tu firma, ya reconoces todo el contrato y eso le da validez. Toda persona puede ser llamada a declarar si la firma que obra un instrumento es suya o no. Debe limitar a reconocer o desconocer. Y el reconocimiento puede ser expreso en forma verbal ante un juez, ¿verdad? O tácito cuando te dice, mira, si no decís nada y acá yo estoy diciendo que está tu firma, se te va a tener por reconocida. ¿Te callaste? Ah, bueno, listo, se tiene por reconocida. Es el caso en que el silencio significa sí, ¿verdad? Este está en el artículo 282 que dice, el silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta cuando exista el deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio y la conducta anterior. Y si acá tenemos un artículo que dice, toda firma, toda persona contra quien se presenta un instrumento público cuya firma se le atribuye, deberá declarar si la firma es o no suya, encuadra con este artículo que dice, deberá declarar. En el silencio será juzgado como asentimiento, o sea, por reconocida la firma, si es que se calla la persona. Aquí el silencio significa sí. ¿Qué pasa si la respuesta expresa de la persona es no? No es mi firma, digo yo, a un contrato que me traen a la vista. Se inicia una etapa de investigación judicial y se coteja la firma mediante la participación de un perito. Entonces el juez me va a decir, vos decís que no es tu firma. Bueno, tráeme otros contratos, otros instrumentos donde vos hayas firmado y vamos a comparar con un profesional a ver si es o no. Y después, si estoy mintiendo, el profesional se va a dar cuenta y le va a decir, señor juez, acá Gonzalo dice que no es su firma, pero coincide en la parte elemental con todas estas otras firmas que él estampó en otros instrumentos. Entonces Gonzalo está mintiendo y se me va a tener por reconocida esa firma. El 404, como les dice, el reconocimiento implica la de todo el instrumento, no se puede desconocer el cuerpo. Y después está el reconocimiento extrajudicial. ¿Qué es? En el caso de reconocimiento extrajudicial, este se hace ante una autoridad competente que no es un tribunal, o sea, un juez, que puede ser un escribano público o en algunos países un funcionario de registro civil. Estos profesionales también tienen la facultad de verificar la autenticidad de una firma en un documento y emitir un certificado o acta que lo confirme. Cuando se hace mediante un instrumento público, se debe reconocer la transcripción integral del instrumento cuya firma se va a reconocer, o sea, se tiene que compilar todito, y esto es lo que se llama normalmente protocolización. Y con esto terminamos con el valor probatorio de los instrumentos privados. Y la conclusión es que a diferencia de los instrumentos públicos que gozan de presunción de autenticidad, los instrumentos privados no tienen, es lo que le decía, no hacen plena fe. O sea, no tienen presunción de legitimidad, ¿verdad? Careciendo de todo valor probatorio hasta que la firma del documento no sea reconocida por el que firmó o declarada como reconocida por el juez. Ahí recién va a tener valor probatorio. ¿Ok? Los documentos privados debidamente reconocidos tienen la misma fuerza probatoria que los instrumentos públicos.
O sea, un pagaré que me dicen, ¿vos firmaste, Gonzalo? Y yo digo, sí, es mi firma. Tiene la misma fuerza que un instrumento público. ¿Ok? La misma fuerza probatoria. Bueno, y con eso llegamos al final de nuestra lección de hoy. Mañana vamos a continuar con nuestra última clase, que es la de algunas cuestiones de índole laboral. Y con eso ya concluiríamos nuestras 4 semanas en este módulo de legislación nacional. Bueno, nos vemos mañana puntualmente, salvo que haya algún inconveniente Perfecto. nuevamente con Hasta mañana internet. entonces, profesor. Nos Gracias vemos por todo. mañana a las 15 horas entonces. Hasta Hasta mañana, mañana, gente. profe. Hasta mañana, Chau, chau. profe.